Que el Señor les bendiga. Me alegra mucho que esté aquí con nosotros porque hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama Enraizado, poniéndolo de otra manera, echando raíces, ya que el Evangelio sufre mucho porque por la carencia de que nosotros como cristianos realmente echemos raíces y nos fundamentemos en lo que hemos creído. El Evangelio ha sufrido tanto por décadas precisamente porque nuestra raíz no es profunda. Por lo tanto, cualquier viento de doctrina, cualquier situación que se nos presenta es suficiente para dejar el Evangelio y pensamos de que Dios no existe después de que confesamos que Dios existía. Entonces, estas 4 semanas vamos a estar hablando precisamente de echar raíces, de enraizarnos en el Evangelio para que podamos nosotros fortalecernos. Y normalmente un árbol, cuando echa raíces profundas, ¿qué da después? Pensé que me lo iban a decir en coro. ¿Qué da un árbol cuando está saludable, que echa raíces? Da frutos. Y eso es lo que la palabra nos dice a nosotros, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando hay raíces profundas y está saludable nuestra relación, damos buenos frutos. Pero cuando nuestra raíz está por encimita, los frutos que damos no son buenos. Porque estamos entre allá y acá, entre el Evangelio y el mundo. Y entonces las cosas que hacemos, que decimos, no son agradables delante de los ojos de Dios y menos como testimonio delante de aquellos que no conocen del Evangelio. Así que me es una alegría poder saber que usted está con nosotros y que va a ser enseñado en la palabra para que podamos echar raíces profundas. Para ello vamos a estar leyendo y vamos a estar enfocándonos todo este mes en leer el libro de Colosenses. De ahí donde vamos a estar hablando, el Colosenses. Y lo voy a invitar que por favor vaya a ese libro en Colosenses 1 y 2. Vamos a partir de ahí. Colosenses 1 y 2 dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito el contexto de ese libro de Colosenses. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A los de Colosas, a la iglesia que estaba en Colosas, le llamaban los colosenses. A esa iglesia le estaba escribiendo, ¿ok? Porque quería que ellos entendieran en quién habían creído, que sus raíces se afianzaran, ¿ok? En la fe de por qué Cristo Jesús había venido a la tierra. ¿Y por qué Pablo estaba escribiéndoles eso a los colosenses? Por la razón que la iglesia, aunque sí estaba buscando de Dios, pero se habían infiltrado enseñanzas, ¿ok? Que estaban trayendo confusión al pueblo, estaban trayendo confusión a la iglesia, y esa enseñanza de los gnósticos estaban poniendo en duda la deidad de Cristo Jesús. Y ellos decían que no creían que un Dios tan santo pudiera haber venido a poner sus pies a la tierra llena de pecado, a la tierra llena de tanta maldad. Entonces por ello ellos habían infiltrado esa enseñanza, que no creían que Cristo Jesús, siendo Dios, había venido a la tierra, porque entonces no pudo haber sido Dios, siendo tan santo, venir a morar en una tierra tan mala y pecaminosa. Y eso había traído confusión entre los nuevos cristianos, o aún entre los cristianos que ya tenían años, comenzaron a dudar. Bueno, ¿será cierto? ¿Tendrán razón? La otra enseñanza que comenzaron a infiltrar ellos era sobre la redención que Cristo Jesús ofreció al morir en la cruz. Comenzaron ellos a traer esa duda y comenzaron a decir que Jesucristo, no era la única forma de obtener la salvación. Que la salvación se podía obtener a través de prácticamente nuestras obras, separándonos del pecado, evitando no pecar y recibiendo cierta enseñanza de un grupo selecto
de personas espirituales que nos revelaran los secretos para no pecar. Entonces esas dos enseñanzas comenzaron a infiltrarse en la iglesia y la gente comenzó a confundirse. ¿Será que es cierto? ¿Será que nosotros podemos entonces dejar de creer que Cristo Jesús vino a morir en la cruz y que fue la cruz la que me dio la salvación a mí? Fue Cristo Jesús cuando derramó la sangre el que me ha hecho salvo. ¿Será que hay otra forma de obtener la salvación? Comenzaron por ahí las dudas, pero más adelante Pablo trata de disolver las dudas. Y lo que Pablo estaba queriéndoles enseñar a la iglesia era lo siguiente. Y lo quiero ilustrar de esta manera. ¿Cuántos de aquí usan lentes de contacto? Quiero comenzar preguntando. ¿Alguien usa lentes de contacto? ¿No? Los que usamos lentes para leer. Bueno, casi todo ya. ¿Ok? Usted sabe que cuando yo comencé a usar lentes, me negaba a aceptar que tenía un problema. Y entonces comencé a hacer lo siguiente, que creo que todos lo hemos hecho. Iba retirando el libro cada vez más para poderlo ver. Pero me encontré con un problema muy grave. Es que hubo un momento donde ya las manos no me daban. Y como ya no tenía para dónde poderle seguirlo alejando para leer, entonces tuve que ir donde el oculista a que me hiciera un examen. Cuando me hizo el examen me dijo, necesitas lentes. Y yo le dije, yo lo sé, por eso estoy aquí. Y bueno, me recetó los lentes y todo. Y ahora ya, cuando me recetó los lentes y pude nuevamente agarrar el libro, la Biblia o cualquier libro, y me di cuenta que lo podía leer de cerca nuevamente como lo había hecho un tiempo atrás, yo sentí como que Dios había hecho un milagro en mi vida. Porque, gloria a Dios, porque puedo ver nuevamente. ¿Sabe lo que hizo el oculista? A través de los lentes, me cambió el enfoque, me hizo un ajuste con los lentes para que yo pudiera ver de lejos y de cerca. Y pudiera estar enfocado en lo que yo quería hacer o leer. Pues Pablo lo que está tratando de hacer con la iglesia, en lo que vamos a leer después, es precisamente eso. Está diciéndole, no pierdan el enfoque. Ustedes están dudando de lo que Cristo vino a hacer por la enseñanza que los gnósticos están dando, porque han perdido el enfoque, se han desenfocado. Entonces, a través de esto, lo que vamos a leer, los trató de enfocar nuevamente para que se dieran cuenta quién era Jesús para ellos y quién es Jesús para ti y para mí. Entonces vamos a Colosenses 2 y vamos a ir al 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Vea lo que dice. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos ¿de qué? De gratitud. Hay otra versión, que es la nueva versión hablada, que me lo aclara un poquito más. Okay, dice, por esto habiendo recibido a Jesús como nuestro Señor, debemos comportarnos como quienes pertenecemos a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Él. O sea, Pablo le estaba entonces queriéndole cambiar el enfoque. No importa lo que la gente diga, quién es Jesús, pero tú debes de reconocer realmente en quién tú has creído. Pero lo que me llama la atención al ver Colosenses es que, ¿quién escribió Colosenses? ¿Lo vimos al principio? Pablo. ¿Y quién había sido Pablo antes? Un perseguidor de la iglesia. Alguien que no creía en el evangelio, pero cuando tuvo ese encuentro cara a cara con Dios, se le abrieron sus ojos y se dio cuenta que estaba persiguiendo al mismo Dios al perseguir a los cristianos. Y aquel hombre que perseguía a la iglesia comienza ahora a ser perseguido, pero no le importa.
Hoy no le importa que le den azotes, hoy no le importa que le den cárcel, no le importa que lo insulten, pero su fe sabe con quién fue que se encontró, sabe quién fue el que lo llamó, sabe quién es el que lo mandó a predicar el evangelio y ahora nada lo mueve a él. Y eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos, que echemos raíces profundas, que no importa lo que te digan a tu alrededor, tu fe no se mueva. Que estés seguro en quién has creído. Que estés seguro quién es Cristo Jesús por ti y qué es lo que hizo Cristo Jesús por ti. Y quizás diríamos, entonces, ¿por qué o qué nos importa a nosotros, qué nos interesa lo que estaba pasando en Colosas? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, lo mismo que estaba pasando esa iglesia de Colosenses está pasando hoy en día. Hay tantas doctrinas por ahí andando, ¿ok?, que han traído confusión a la iglesia porque han habido cristianos que han emigrado del evangelio que un día predicaron sencillamente porque sus raíces nunca fueron profundas. Y vamos a hablar de algunos de estos grupos. Por ejemplo, los musulmanes, ellos dicen que Jesús fue un profeta como Abraham y Moisés, pero no mayor que Mohammed. O sea, según ellos, un profeta, pero menor que Mohammed. Mohammed era superior a Jesús, según ellos. La pregunta es, ¿dónde está Mohammed? ¿Resucitó? ¿Qué hizo por la humanidad? La Escritura me dice a mí que Cristo Jesús dio su vida, que fue crucificado, pero también resucitó y que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Y eso hace la diferencia. Hay otro grupo, los testigos de Jehová. Ellos enseñan que Jesús fue el arcángel Miguel quien dejó su cuerpo angelical detrás al ver nacido a través de María. Eso es para ellos Jesús. Otro grupo, los mormones, esto es peor todavía. Creen que Jesús y Satanás fueron hermanos, ¿ok?, espirituales, y que Dios les asignó la tarea a los dos de venir a la tierra, cada quien a desempeñar una función, pero que Jesús escogió una y el diablo Satanás escogió otra. Pero los dos fueron enviados por Dios para cumplir una misión. Y yo no sé si usted sabe esto, pero hoy en día, como el evangelio va tomando fuerza contra esas doctrinas falsas, cuando yo escuché el mormón por la primera vez, usted sabe que no aceptaban gente de color morena porque decían que eran hijos del diablo. Tenía que ser blanco para que fuera mormón. Hoy en día, como se han dado cuenta y hay todas esas demandas de discriminación, han permitido a algunos que se vayan metiendo. Pero si usted ve la historia de ellos, antes no permitían uno de color, porque eran de los hijos del diablo. Esas son las enseñanzas que se han infiltrado aún en la iglesia, y hay muchos cristianos que se ven un poquito confundidos con ese tipo de enseñanza. Los unitarios enseñaron que Jesús puede ser una forma de cómo ir a Dios, pero no la única. Esto es parecido a lo de los católicos. La enseñanza de los unitarios es parecida a los católicos. Usted, quizás, si fue católica en un tiempo, quizás fue a rezar para sacar a alguien del purgatorio, porque eso es lo que se enseña. Eso es lo que se cree, que si alguien se muere, no importa lo que haya hecho, hay gente que queda vivo y que pueden ir a orar, a rezar, a pedir y pagar penitencia y lo van a sacar de donde está. Y hay mucha gente que lo sigue haciendo. Yo no lo hice de esa manera, pero de alguna manera tenía ese tipo de enseñanza, ese tipo de creencia, y aunque no sabía ni rezar, pero yo iba a esos lugares. Y escuchamos repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Había una que decían esa frase, rogar por él, como unas 1000 veces. Yo no ni sé cuántas veces lo decía. Rogar por él, rogar por él, rogar por él, porque estaban supuestamente sacando del purgatorio a la persona.
y entre más plata se daba a la persona a veces que tuviera una posición espiritual, más fácil lo sacaban del hoyo. Todas esas enseñanzas se están dando hoy en día. Y por eso estamos viendo nosotros la iglesia de Dios que está siendo de alguna manera movida. ¿Okay? Porque la fe de nosotros a veces no está realmente enraizada en Cristo Jesús. Y todos esos vientos de doctrina están moviendo a la humanidad. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Punto número 1 para los que están tomando la nota. ¿Quién es Jesús para mí? Lo primero es que Jesús está sobre todo. Jesús está sobre todo. Y vamos a leerlo en Colosenses 1, del 15 al 17. Y dice así: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creados todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es el anterior a todas las cosas, que por medio de él fueron, ¿qué? Un todo coherente. ¿Vieron una palabra que se repite muchas veces ahí? Todos. Porque Pablo está queriéndoles enfocarse en ellos y que entiendan que Jesús es todo. Que separado de él, dice la Escritura, nada podemos hacer. Separado de mí, dice la Escritura, nada podés hacer. Entonces Jesús tiene que hacer todo para mí. Tiene que ser todo para ti. Él estaba queriendo que entendiera. Y mira algunas cosas que podemos encontrar ahí. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Lo que significa que tú y yo fuimos creados. Y dice la Escritura en otro pasaje que desde el vientre de nuestra madre ya Él nos conocía. Antes que tú vinieras aquí a la tierra, ya Él había venido a pagar el precio, porque tú fuiste creado para alabar y adorar a Dios. Mira lo que dice casi al final. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y qué? Y para Él. Para eso fuimos creados nosotros. Para que le alabemos, para que le glorifiquemos, para que lo reconozcamos, para que en todo momento, en todo lo que hagamos, Él se refleje a través de nuestra vida. Que las personas que no conocen de Dios puedan verlo a través de ti. Tú y yo hablamos del Evangelio, tú y yo hablamos de la relación con Dios, tú y yo hablamos que oramos y hablamos y escuchamos la voz de Dios por la relación que tenemos. Pero la gente que no conoce del Evangelio no conoce a Dios como tú y yo lo conocemos. Por lo tanto, no pueden oírlo como tú y yo lo oímos. Dios no les puede hablar porque no lo conocen. Pero te conocen a ti y me conocen a mí. Entonces, lo más parecido a Dios que ellos van a ver a Dios eres tú y yo. Somos nosotros. Por eso es que es importante entonces que nuestras raíces estén profundas en el Evangelio para que nosotros representemos a Cristo Jesús donde quiera que vayamos. Punto número 2. Lo encontramos en Colosenses 1, 21 y 22. Colosenses 1, 21 y 22 dice: en otro tiempo ustedes, ¿a quién le estaba hablando de ese pasaje? A los colosenses en aquel entonces. Pero, ¿lo podremos aplicar ahora nosotros? Entonces, en otro tiempo, no digamos ustedes, leámoslo juntos. En otro tiempo nosotros, por nuestras actitudes y nuestras malas acciones, estábamos alejados de Dios y éramos ¿qué? Enemigos. Eso éramos nosotros de Dios, enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él,
los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo. ¿Mediante qué? Mediante su muerte. O sea, tenemos nosotros que estar convencidos de que la muerte de Él es la que nos ha dado a nosotros la salvación. Dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. No dice si rezan tanto, si hacen estas penitencias, si hacen aquello, si hacen lo otro. No dice, nadie viene al Padre si no es a través de Él. Eso nosotros tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. ¿Qué? Tenemos que vivirlo. Que Él está queriendo aclararnos que no importa cuál viento venga, pero todos nosotros fuimos creados por Él y para Él. Y que nos ama tanto, dice la Escritura, que dejó su trono para venir a la tierra a morir por nosotros. Imagínate que, ¿recuerdan aquel pasaje? Cuando Jesús estaba en la tierra y llegó a un cierto lugar y un endemoniado salió al encuentro. ¿Qué le dijo el endemoniado? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien? Dilo para que lo escuchen todos. ¿Estaban hablando cuántos ahí? No. Un solo hombre estaba hablando, pero se estaba refiriendo a varios porque él estaba representando a legiones de demonios. Entonces, una sola persona estaba hablando, pero sabía la multitud de demonios que había en él. Pero le dice, Hijo del Dios Altísimo. Lo reconoce. Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? Entonces imagínate, el mismo endemoniado reconociendo quién es Jesús. Y muchas veces nosotros, la iglesia, dudamos quién es Jesús. En otra ocasión, Jesús, después de haber predicado, después de haber alimentado a un grupo, se va con los discípulos en el barco. Y cuando están en el agua, se desata una tormenta fuerte. Él está tranquilo durmiendo. Él sabe quién Él es. Sabe que todo está bajo control. Él se va tranquilo a dormir. Y en el medio de la tormenta, que los discípulos comienzan a desesperarse. Y van y le claman y le dicen, ¿no te da pena que perecemos? O sea, como que si Jesús iba a ser sorprendido, o como que si Jesús no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Los discípulos que habían andado con Jesús, que habían visto milagros que a través de la vida de Jesús, Jesús con solo dar órdenes habían salido a poder de sus labios y había hecho milagros. Y ellos lo habían vivido. Pero ahora que están en medio de la tormenta, que el barco se le está moviendo, ¿qué le dicen? ¿Estamos aquí? ¿Qué le dicen? ¿No ves que... Álvaro, vente más al frente para que les enseñes a todos. ¿No ves que perecemos? Hello. Si los llamó para discipularlos, los llamó porque les estaba delegando un ministerio, ¿ustedes creen que Jesús iba a permitir que perecieran? No, los había llamado, los había estado entrenando porque Él estaba diciendo, pronto tengo que irme. Mi tiempo es corto en la tierra. Tengo que prepararlo, tengo que capacitarlo. Ustedes tienen que ver los milagros. Y los milagros que yo he hecho no son comparables con lo que ustedes van a hacer. Mayores que lo que yo he hecho, ustedes van a hacer. Él estaba queriendo que entendieran eso. El poder que le estaba delegando. Sin embargo, cuando están en ese momento que la tormenta se les mueve, el barco se les mueve, comienzan a dudar. ¿No ves que perecemos? O sea, no siquiera se pusieron a pensar que lo estaban incluyendo a Él. Porque cuando dice, perecemos, lo estamos incluyendo a Él. Nos ahogamos y te ahogas tú también con nosotros y no te paras.
Ya poco le faltaba para que le dijeran, dormilón, levántate. ¿No ves que nos ahogamos? Imagínese usted, no lo dice la Escritura, pero únicamente imaginémonos. Jesús viéndolos con esa mirada de ternura, de amor. Todavía se levanta, se rasca los ojos como usted lo hace, como yo lo hago cuando me levanto. Me siento en la cama y me estiro un rato. Y pienso y después de levantarme me vuelvo a tirar para atrás otra vez y digo otros 5 minutos más. ¿A usted lo ha hecho alguna vez eso? Que se va a levantar y ya cuando está a punto de levantarse, usted se convence que se merece 5 minutos más y se acuesta. Pensemos que Jesús de repente se estiró. Y mientras se estiró, los discípulos, y está estirándose y mirando que nos ahogamos, que no se da cuenta. La desesperación. Sin embargo, Jesús solo levanta la mano y le da orden al viento y al agua que cese. Y cuando cesa el viento y las olas dejan de pegar contra la barca, ¿qué es lo que dicen ellos? Ay, me les van a dar más café la próxima semana. ¿Quién es este que hasta el viento le obedece? Hello, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios con el que han caminado ustedes. Ese es. El que resucitó a Lázaro, ese es. Ese es Jesús. Con ese, pero en ese momento de aflicción, en ese momento de desesperación, se les olvida. Ahora quizás podrás entender por qué queremos predicar de este libro de Colosenses toda esta semana. A mí este mes, perdón. Porque muchas veces nosotros hemos estado igual que ellos. Nos reímos al darnos cuenta de lo que ellos pasaron. Pero tú quizás muchas veces has dudado de Jesús. Muchas veces tú has dicho, ¿y para qué ir a la iglesia? Otra vez viene un domingo más. Es lo mismo. Ya no digamos si te toca que servir. Si te toca servir, ¿y por qué no ponen a otro? Y a mí otra vez. ¿Y por qué solo a mí? Y comenzamos, se nos olvida que Dios lo que está haciendo es preparándonos. Porque nos quiere usar. Y se lo digo, no hay cosa mejor para mí en mi vida que servirle a Dios. Y en los momentos difíciles el servirle a Dios me ha fortalecido. Porque sé en quién he creído y mis raíces han estado ahí arraigadas, que no importa la situación que he vivido, no me mueven. Entonces, la idea del mensaje es que echemos raíces profundas en el Evangelio, que entendamos quién es Jesús para nosotros. ¿Quién es Jesús para ti y para mí? Vamos al punto número 3. Y el punto número 3 es que Jesús merece, digámoslo en coro. Jesús merece mi todo. Veamos lo que dice la Escritura. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, ¿sin qué? Sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que han sido proclamados en toda la creación debajo del cielo y del que, ¿qué? Que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Entonces Pablo le está diciendo, mira cómo termina. Del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. O sea, he reconocido quién es Jesús. Y Él se merece todo de mí. Todo de mí. Y hay un libro que a mí me encanta leerlo, que es el libro de Hechos, donde prácticamente habla mucho del ministerio de Pablo. Y me encanta cuando dice, lo azotaron y convinieron en soltarlo, pero le prohibieron predicar. Y Pablo salió de la cárcel y se puso al frente y lo primero que comenzó a hacer, ¿qué? Predicar. Eso lo encontramos vez tras vez. O sea, no encontramos a un Pablo
aun cuando estaba en la cárcel en aquel momento, no lo encontramos renegando. ¿Por qué me tienen preso? Mira, por servirte. Yo sé que usted nunca ha dicho eso, yo lo sé, pero yo he escuchado gente que dice, y ahora que le sirvo a Dios, mire, y mire, le estoy en el evangelio, y mire lo que me está pasando, y mire lo que me pasó sirviéndole. Cuando yo leo el libro de Hechos, nunca encuentro a Pablo diciendo eso. Al contrario, está en la cárcel, está encadenado, y comienza a alabar a Dios. Las paredes se caen de aquella cárcel, y Pablo sale huyendo. Amén. No, Pablo no se mueve. Las paredes se caen. Él pudo haber salido de la cárcel, pero él se queda ahí tranquilo. Sigue alabando a Dios. Y en su momento se da cuenta que aquel hombre que estaba guardando la cárcel dice a quererse matar, porque él pensó que se habían escapado. Y cuando se escapaba un presidiario, el que estaba cuidando la cárcel pagaba con su vida. Entonces él dijo, si se me fueron, me van a matar, y antes que me maten, me mato. ¿Y qué hace Pablo? Le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y ese hombre reconoce a Cristo Jesús como su Salvador y dice que él y su casa le servirán a Jehová. Quiero cerrar con esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Digámoslo. ¿Estás seguro? Lo voy a poner a prueba que si estás seguro de lo que está diciendo. Nosotros decimos, Él es mi todo. Pero cuando nos dice, dame esto, no se oye, Señor. Vayan a hacer esto. Creo que no es a mí que me está hablando el Señor. Usted sabe que nosotros le llamamos a Jesús nuestro Señor, pero no le obedecemos. Le llamamos maestro, pero no nos dejamos enseñar de Él. Le llamamos rey, Él es mi rey, pero no le rendimos adoración. Entonces, pueblo de Dios, entendamos quién es Jesús. Jesús debería ser todo. Y cuando nosotros entendamos quién es Jesús y que es todo para nosotros, entonces vamos a poder entender quiénes somos nosotros en Jesús.